ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Quería un cielo para los dos. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación. Como programa de desarrollo espiritual trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. El programa de hoy se llama Conversión de la perspectiva del ego a la del sí mismo. Estamos hablando del programa de autoestima. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemos estado ahí, @fundapap.org, y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Bueno, los teléfonos para comunicarse con nosotros son 47810669, para mensaje de texto 54911-58320669, y por Skype Mantra FM 91.9. Además estamos en Facebook, hemos estado ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos al equipo y está completo, superadas las gripes, los feriados y todo lo demás. Estamos nuevamente en carrera acá. Bueno, no, en carrera no, porque suena mal, ¿no? Pero bueno, estamos nuevamente ocupando nuestro lugar. Exacto. Gracias, Sergio, por estar allí acompañándonos. Hoy tenemos una noticia para darles. Sí, que... Bueno, más que nada era un agradecimiento porque nos invitaron a Radio Nacional al programa de Silvina Chediek, que se llama Mil Gracias. Y bueno, hablamos de nuestro libro, del programa, de los grupos. La verdad que nos sentimos súper cómodas. Fue muy lindo. Como si hubiera sido en familia. Bueno, como si nos conociéramos de siempre, así y a que ellos les interesó mucho, estaba toda la mesa atenta, sí. Así que fue realmente un placer esta opción de difundir nuestra tarea cada vez en lugares más amplios. Exactamente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Silvina y todo el equipo. Claro, muchísimas gracias. Y aprovechando los anuncios, les decimos que hemos preparado un curso de formación en codependencia y vínculos tóxicos que daremos de agosto a noviembre en Fundación Columbia. El 28 de julio hacemos la charla introductoria al curso, que es de entrada libre y gratuita. Es un un sábado a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Y la gente que esté interesada tiene que escribir a Fundación Columbia o llamar por teléfono y reservar el lugar. Sí, y el curso dura 4 meses, o sea, una clase cada 15 días. Sí, ¿no? Y está dirigido a profesionales de la salud, médicos, psicólogos, counselor, asistentes sociales, enfermeros y abogados de familia, docentes, y en general a todas las personas
que trabajan con gente y que quieren conocer esta dinámica tóxica de los vínculos humanos. Sí, es como una introducción a que se pueda conocer la codependencia, ¿no? Claro, es un ciclo introductorio, igual este cuatrimestre. Nosotros llevamos 19 años ya trabajando en esto y cada vez se está haciendo más notorio la necesidad de tener una preparación para reorientar los vínculos, porque no hay más que mirar las noticias que se suceden en el país y en el exterior, ¿no? Para vivir mejor, tal vez, ¿no? El hecho de que una manifestación de la voluntad popular destruya los lugares públicos, que los representantes de Argentina nos hagan quedar de tal modo que tengan que deportarlos, evidentemente no venimos bien barajados con los vínculos, ¿no? No, exactamente, ni con los vínculos con uno, ni con la familia, ni con la sociedad. Así es. Bueno, primero saludemos y... Comenzar, mira, ¿Quiénes son? A ver. el primero, Gustavo. Gustavo del Calafate. Del Calafate. Hola, hemos estado ahí. Pues está Pablo Ortiz, que dice: buenas noches, querida gente. Qué bueno estén de vuelta después de 2 semanas. María Luz, hola, buenas tardes. Pablo Ortiz, recuperada de su gripe Inés. Salud. Hola, Clara. Saluda al resto del chat. A ver, ¿quién más? Alex, hola a todos. Alex de México, saluda a todos, que es una de nuestras oyentes, Sí. Que Más. ¿cómo se dice? Más Frecuentes. Es frecuente. Bueno, y ahora sí, hoy vamos a Dice, trabajar. felicitaciones por esa invitación, qué bueno que se difunda su labor, lo mejor para este curso también. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Retomamos entonces el libro de Autoestima y Cuidado del Alma de John Monbourquet. Es de Editorial Bonum y estamos trabajando el capítulo 4 de la segunda parte, que trata la conversión de la perspectiva del ego a la del sí mismo. Es decir, cómo transformar nuestros objetivos mundanos en objetivos del alma, ¿no? Sería algo así. Cómo trascender lo más mundano de nuestra vida en un proyecto que nos eleve sobre nosotros mismos. Bueno, no es fácil entrar en sí y dejar que accedan a la conciencia las olas invasoras y trastornantes de imágenes, palabras y emociones. La mayoría de la gente prefiere quedarse en el exterior de sí mismo. Se resisten a acoger los mensajes interiores, se distraen en la agitación y se divierten. Se ingenian para hacer callar estados del alma que se opondrían a sus costumbres o a sus deseos. Como lo afirmaba Don Henry Lesoth, ser sabio es recogerse y centrarse en el lugar de donde todo brota. Es el acto más santo, y eso es el amor, eso es la sabiduría, eso es la unión. Esto es re interesante, ¿no? Lindo, sí. Muy lindo, porque nosotros estamos permanentemente en el exilio de nosotros mismos. Nuestra alma está sellada. Y acá me acuerdo de La vida de sueño de Calderón de la Barca. El alma es Segismundo que está encerrado en la torre. Y el ego es el que se cree rey y manda. Creo que ya lo hablamos esto. Pero nada mejor para este momento ver que el alma, como decía San Juan de la Cruz, vive más en los valles que en las cimas. O sea, el alma está en contacto con sus miserias, con sus angustias, con sus ansiedades básicas, y de ellas saca enseñanza. Vivimos huyendo a enterarnos de lo que nos pasa y lo ponemos afuera
de ahí que las proyecciones sean tan exitosas. ¿Querés leer un poquito? Sí, pues dale. ¿Dónde queda? La meditación. La meditación es, sin duda, el principal medio para favorecer la toma de conciencia de su interioridad. Para mantener la atención centrada en el interior de sí, la meditación se apoya en la toma de conciencia de los ritmos respiratorios o la repetición de un mantra. O ambas cosas. A la vez. Así es. Después permite dejar emerger a la conciencia la oleada de palabras, de imágenes y de emociones, cuidando de no concentrarse en una de ellas. Entonces, se las deja pasar, un poco como si se observaran nubes en un cielo azul. Se aprende entonces a distanciarse de los fenómenos interiores y a guardar un cierto control sobre su influencia. Se adquiere así la capacidad de entrar en una actitud zen, de desapego interior, para una mayor libertad. En la práctica presentada en el Yoga Sutra, observando el movimiento de la respiración, su amplitud y su ritmo, se obtiene un soplo alargado y sutil. Entonces, lo que esconde la luz se disipa y el espíritu llega a ser capaz de concentrarse. Qué lindo. Sí, muy lindo, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace a los seres humanos volver al centro? Estamos todos a los alaridos peleándonos afuera con todo el mundo. El otro día la escuchaba una filósofa que se llama Diana Cohen Agrest, que estuvo... Sí, la de justicia legítima. No, justicia... Ay, ¿cómo es? No, sí, pero es... Sí, sí. Algo de justicia. Algo de justicia. Justicia, no sé, que yo lo asocio... Usina de justicia. Usina de justicia, porque lo asocié con justicia esencial, sí, que es lo que hace Flavio Justicia legítima que no. No, que va a estar aquí en 15 días, el 13 de agosto, de julio, nos viene a visitar. Esta necesidad de reconocernos en nuestros defectos, en perdonarnos, en abrazarnos, en estimularnos para cambiar, en perdonarnos cuando nos equivocamos y alentarnos cuando acertamos. Esto es autoestima, esto es amor a sí mismo. Y lo necesitamos profundamente, no solo para nosotros vivir mejor, sino para no ser un incordio para los demás, porque vivimos molestando a los otros. Y bueno, esto es un poco un trabajo profundo que, a ver, Gustavo dice, para llegar al sí mismo hay que tener autoconocimiento. Y yo te diría que es lo mismo. El autoconocimiento es el camino hacia el encuentro con el sí mismo. El ego, la cima, el alma, el llano, en contacto con todo. Qué bueno es Inés. Eso dijo Pablo. Mariana dice, soy profe de yoga y trato de hacer todo esto todo el tiempo. Qué bueno, Mariana. Qué bueno. Es como nosotros, ¿no? Cuando uno tiene un trabajo que le permite estar en contacto con lo espiritual, con este conocimiento, con la confirmación, además, en el trabajo diario de la existencia de ese lugar interior donde hay paz. Esto es un privilegio. Claro que hemos trabajado mucho para llegar a tenerlo, ¿no? Así que se puede llegar si uno se prepara para ello. Sí. Continúa. Mariana dice, he crecido mucho espiritualmente desde que hago yoga. Y María Luz dice, muy interesante el tema y qué importante es conectar con el ser interior. Mariana dice, yo con el yoga aprendí a quererme más, aceptando las limitaciones de mi cuerpo y así mismo me fui aceptando en todos los niveles. Es que es eso, cuando nos peleamos e insultamos al otro y creemos que es un cretino que nos viene a jorobar la vida, es porque eso que el otro me muestra, yo no me lo perdono adentro. Claro, lo que es arriba es abajo, es. Y lo que es adentro es afuera. Es así, esas son las leyes herméticas absolutamente vigentes en cada acto. En cada siglo. Sí, y en cada acto de nuestra vida, además. ¿Sigo? Sí. Bueno,
Sí, la estima de sí y las experiencias cumbre. El ego se satisface con la rutina cotidiana, con las necesidades de la vida física y con sus costumbres. Está viviendo en un nivel de conciencia ordinaria que los hombres espirituales comparan con un letargo o con un sueño. Las experiencias cumbre constituyen despertares repentinos del ego, empujes imprevistos del sí mismo y que poseen carácter de absoluto y no de medio. Uno no puede prepararse al advenimiento de la experiencia cumbre. Esta llega de una manera imprevisible, con motivo de una investigación, de un cuestionamiento, de un choque físico, de una gran indigencia psicológica, etc. Sí, una enfermedad. Claro. Abraham Maslow fue uno de los primeros en interesarse de manera científica por las experiencias cumbre. Realizó una encuesta sobre este fenómeno con 190 estudiantes a quienes les hizo la siguiente pregunta. Me gustaría saber lo que piensa de la más maravillosa experiencia de su vida, momento de felicidad, momento de éxtasis, momento de arrebato, experiencia que quizá haya tenido estando enamorado o escuchando música o al quedar bruscamente fascinado por un libro o un cuadro o bien durante un periodo de creación. Se trata en todos estos casos de experiencias repentinas y excepcionales de admiración y de alegría inaudita. La de beatitud imprevista, de sentimientos oceánicos incontrolables y trascendentes, fuera del alcance del ego. Maslow concluía sus investigaciones con la siguiente reflexión. Todo individuo que realiza en determinado momento una experiencia paroxística tiene temporalmente las características que he encontrado en las personalidades en el camino de la realización del sí. Así es, el sí mismo, ¿no? Esta manera de abordar psicológicamente la vida espiritual latente en cada ser humano es bastante nueva. La psicología tradicional trabaja sobre los mecanismos del ego. Claro. La psicología transpersonal, que es la que se ocupa de esto, comienza a tener, digamos, repercusión o inquietudes en los individuos a partir de promediar la vida. La primera parte hay que hacerla con la psicología tradicional porque hay que saber romperse el lomo. Pero esta otra parte es apasionante y ocurre cuando uno se da cuenta que cuando llegó hasta el límite de lo que se esperaba de uno en la sociedad, hay un vacío espantoso. Nos preguntamos, ¿y todo lo que hice es para esto? Entonces ahí se despiertan un montón de ansiedades desconocidas que mucha gente las tapa y se le pasa la oportunidad. Sí, yo quería decir algo que me tocó, ¿no? Porque cuando la gente tiene estas experiencias, cuando son a nivel psicológico, muchas veces se la toma como, se lo encasilla en un diagnóstico y se lo medica. Claro. Y se pierde, o sea, si el psiquiatra no tiene un camino espiritual, no capta cuál es la diferencia entre una experiencia espiritual y un problema psiquiátrico. Sí, el diagnóstico diferencial entre una experiencia espiritual y ¿cómo se llama? No, una enfermedad delirio. psiquiátrica. Un delirio místico. Claro. Esto era lo que sí, pero a decir. veces no es, a veces hay cosas más simples, por ejemplo los estados de pánico. Sí, sí. Vos tenés estado de pánico que sí se ve que es una fobia, que es algo muy intenso, y hay otros que son estados de pánico porque empiezan a percibir cosas que antes no percibían. Es así. Y uno tiene que hacer un interrogatorio con mucho respeto y tratando de profundizar. Yo ¿no? recuerdo que cuando yo tuve una experiencia espiritual en el año 90, era psicoanalista freudiana y me analizaba con una psicoanalista freudiana y lacaniana, que era didacta de la APA. Que yo hacía ya 3 años que me analizaba con ella porque estaba en mi análisis didáctico de la formación. Cuando empecé a tener esta experiencia, cuando tuve esta experiencia y empecé a hablar de ello, ella
tuvo la grandeza de estar 6 meses sin interpretarme. Me escuchaba, me preguntaba, pero no me decía, te pasa esto. Y a los 6 meses me dijo, no sé qué es lo que viviste, Inés, pero vale la pena que lo investigues. Eso es grandeza. Sí, y esa apertura. Esa apertura, ahora ha muerto ya. De corazón y de cabeza. Pero se llamaba Diana Inglesini. Sí, yo la conocí. Sí, que era didacta de APA, ¿sí? Didacta de APA. Y verdaderamente me enseñó a mí a ser respetuosa de los procesos de mis pacientes. Para mí fue un aprendizaje inmenso. Porque hay gente que no quiere venir a tratarse y hay otra que viene desesperada que le des medicación. Sí. Vamos a charlar primero, a ver qué te pasa, porque quieren salir de ese lugar de dolor o de desesperación y a lo mejor no hay que salir de ahí. Eso en el caso de un psiquiatra. En el caso de un psicoanalista o de un psicólogo, van a buscar un operario que les solucione el problema. Claro, la receta. Sí, decime cuál es la fórmula. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, sí. Que no Gustavo, deja de ser el mal de nuestros tiempos, que es lo que vemos siempre. El la arreglo solución rápido. rápida, exacto. Sí, acá, perdón, Gustavo decía... Sí, pero antes de Gustavo, ya. estaba Pablo. Si tuvieran que definir qué es una experiencia espiritual, ¿cómo lo harían? Mira, yo te voy a decir lo que dice Durkheim. Es una experiencia de armonía total, de paz, de alegría y de amor infinito, donde no se precisa nada y además es un estado desconocido, nunca antes había ocurrido. No se precisan grandes cosas, no tiene que aparecerse nadie, pero hay momentos, a veces es en contacto con la naturaleza que puede pasar. O sea, es el ser humano que está llamándonos desde adentro, el ser, mejor dicho, para que el humano que somos avance hacia su realización. Bueno, Gustavo dice, a mi paso que he escuchado voces, me diagnosticaron esquizofrenia. Esa es la más fácil. Claro. A veces es esquizofrenia, pero a veces es una manera de encasillar a alguien en un diagnóstico y que es muy difícil salir después. Así es. Y Mariana dice, después de muchos años de psicoanálisis, empecé a necesitar algo más espiritual. Yo me preguntaba, ¿esto es la vida? Y ahí comencé con yoga. Claro, con yoga y demás actividades más espirituales. Es así, Mariana. Eso nos pasó a muchos. A todos, en general, por lo menos los que estamos acá. Sí. Bueno, vamos a un corte y una rápido. quebrada, vamos. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me Solo quiere, no por lo hoy quiero. me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento durante esa media hora trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida. Te iba a decir, ¿cómo se llama? El médico era, no, el de inteligencia artificial. ¿No, emocional? No, inteligencia emocional no. Una película donde él tenía una esquizofrenia con alucinaciones. Ah, ¿el que tocaba el piano? No. Mente brillante. Una mente brillante. La mente brillante. Esa. Bueno. Y Premio él, Nobel. a partir... Premio Nobel de Economía. Claro, premio Nobel, no me salía. Verdaderamente pudo trabajar sobre sus alucinaciones visuales que se le presentaban, y lo que hacía era ignorarlas conscientemente. Sí. Él, por esto que dice Gustavo, que acabo de leer, que dice, a mí al tener esta enfermedad me hizo replantearme mis creencias y cómo veía la realidad de las cosas. Esto es un proceso en el que uno puede trabajar para modificar, por lo menos en parte, el sufrimiento emocional que genera. Sí, por supuesto. Son personas que sufren mucho. Bueno,
¿Dónde? Acá, en el corazón, leo yo. Bueno, dale. En el corazón de la experiencia cumbre, la persona experimenta un sentimiento que se distingue de una simple percepción, de una idea o de una emoción pasajera. Tal sentimiento crea una comunión con el objeto y una sensación de infinito. Se está en contacto con una realidad trascendente, un amor, una luz, una belleza, la existencia, una sensación de calor. Esto es algo muy transformador, porque a partir de ese momento uno se sabe unido al todo. Uh-huh. Aunque volvés a la vida cotidiana y a hacer las cosas de todos los días, esto es un auxilio maravilloso para saber que el miedo nos lleva a la perdición y el amor nos permite estar en armonía. Estas experiencias imprevisibles son más corrientes de lo que se cree. Para convencerse, basta remitirse, entre otras cosas, a un editorial de David Hay y Kate Hunt. Los autores relatan allí la existencia asombrosa de experiencias espirituales en Gran Bretaña. Una encuesta reciente de la BBC muestra que más del 76% de la población ha dado testimonio de haber tenido una experiencia espiritual y religiosa. Desgraciadamente, la mayoría de la gente no es consciente de vivir experiencias cumbres y no explotan los recursos que les permitirían vivir mejor y crecer. Esto es interesante porque una de las primeras cosas que ocurren es que uno no las comenta, porque tiene miedo que la gente crea que está loco, que además lo más probable es que si las cuenta crean que está loco. ¿No? No en vano el loco del tarot, que representa el ser, en realidad lo llaman the fool, que es el tonto. Uh-huh. Y el tonto es el que en verdad está en conexión con este sentimiento unitivo con la totalidad. En cambio, los que somos muy piolas estamos peleándonos unos con otros, creyendo que la tenemos clara. Sí. La verdad que, bueno, sí, ¿querés decir? Sí. ¿Dónde fijaste? En la estima del sí mismo. La estima del sí mismo y el abandono espiritual. El recurso de la fuerza espiritual del sí mismo resulta necesario en diversas actividades de la vida corriente, especialmente cuando se trata de curación. Es muy sabio saber discernir los momentos en que se debe actuar de una manera voluntaria y los momentos en que hay que abandonarse a la fuerza del sí mismo. He aquí, por ejemplo, dos obsesiones, entre otras tantas, que los esfuerzos voluntaristas del ego son incapaces de resolver: la dependencia y el trabajo de la sombra. Ambas asimetrías a la vez, cosas que se tratan profundamente en nuestros trabajos de grupo. Sí. Los esfuerzos de la voluntad desplegados para superar la dependencia del alcohol, de la droga, del cigarrillo o de la mala alimentación se revelan inútiles si uno no se abandona a la fuerza espiritual del sí mismo. Sí, o a las personas, adicción a las personas también. La filosofía de los alcohólicos anónimos sostiene con razón que, para detener su dependencia del alcohol, hay que remitirse a una fuerza mayor que el ego. Uh-huh. Justamente es por el abandono del sí mismo, al sí mismo, como la persona llega a liberarse de semejantes esclavitudes. Esto tiene una resonancia con el mensaje religioso. Jesús dice: no pueden ir al Padre si no es a través de mí. Uh-huh. Y para Jung, Jesús es el sí mismo, es el Cristo interior, claro, donde el ego y el alma son individuales, pero el sí mismo es uno para todos. Ahí es donde se vivencia la unidad, porque el ego separa, el alma une, pero el espíritu es uno solo. Claro. Uh-huh.
Asimismo, cuando se descubre en sí una sombra no integrada, hay que abandonarse a la fuerza de integración del sí mismo. Supongamos que experimento una fuerte antipatía con respecto a una persona. Si la considero muy agresiva con respecto a mí, es que exagero indebidamente ese rasgo. Mi exageración denota que proyecto inconscientemente sobre ella mi propia agresividad que he tratado siempre de reprimir. No soy consciente de que se trata de mi propia agresividad proyectada sobre la persona. Es como si me viera mi propia agresividad en el espejo. La detesto, pues está en el lugar opuesto a la dulzura extrema que mi entorno aprecia de mí y que me he esforzado por cultivar. Por eso es que los buenos y los malos no son tan diferentes. Ni tan buenos ni tan malos. No son ni tan buenos ni tan malos. Pero los muy buenos, desconfiables, porque la sombra es más grande. Los que se animan a equivocarse en público y a mostrar sus falencias, a decir, no pude, no me salió bien, me equivoqué, estoy desesperado. El que puede hacer esto está mucho más cerca de la sombra. Claro. Y nos de han ponerle luz a su sombra. Claro, y nos han educado para tapar eso. Claro. Todos nosotros hemos tenido que ser buenos, los mejores, superarnos, evitar equivocarnos porque eso no estaba bien. No sé, como dice Antonio Melo, nos dieron el manual equivocado, sí. Señores, pero es posible reencontrarse con la otra forma. Llame ya. Llame ya. Si termino por reconocer que mi visión estaba algo perturbada por esa proyección, me digo, ¿por qué entonces otorgo tal importancia a esta persona agresiva? ¿Por qué me obsesiona constantemente? Si felizmente tomo conciencia de que es mi propia agresividad reprimida, mi sombra que se refleja en el otro, no tendré otra opción más que apelar al sí mismo para reintegrarla. Solo él, gracias a su fuerza unificadora, tiene la capacidad de conciliar mi extrema dulzura y mi agresividad reprimida. Así es. En consecuencia, podré en adelante ejercer mi gran dulzura y mi agresividad según las circunstancias. Ah, es buenísimo. Increíble. Claro, en los grupos al sí mismo lo llamamos el poder superior. Claro. Y es verdad que cuando uno cuenta con ese poder superior, que es el sí mismo, para hacer las cosas cotidianas y las cosas que más nos cuestan, se facilitan, aparecen vertientes nuevas, atajos por los cuales nunca hubiéramos ido. Sí. Acá en esta frase donde dice que uno toma conciencia porque ve la propia agresividad reprimida, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas veces uno ante el accionar de una persona así violenta o que a uno lo trata mal, uno dice, saca lo peor de mí? Claro. Eso sí. Peor es eso, claro. Lo que tiene es mío. Es mío. Y no gracias. Es lo peor, es parte de vos. Claro, pero es bueno que a través del otro me hace ver lo que está dentro mío. Y ustedes saben que yo doy un taller sobre la película Matrix, una vez al año o dos. En esa película, la primera de la serie Matrix, está tan claro como luchamos con la sombra todo el tiempo hasta que la miramos de frente y la integramos. Y él termina venciendo a su enemigo al incorporarlo. Él y su enemigo se funden. Y esto es verdaderamente... Bueno, sí, Mandela decía que cuando llegas a la paz tienes que trabajar con tu enemigo, pero por ejemplo hacer cosas juntos con tu enemigo, claro, para poder integrarse las dos partes, ¿no? Ahí había un mensajito antes de, creo que de Gustavo, que no leímos. No, era... Sí, dice, claro, hay que integrar la sombra aceptándola para que no nos engulla. Ajá, perfecto. Claro. Es exactamente lo que estaba diciendo. La palabra engullar, hace mucho que no la escuchaba. Está muy buena. Está muy buena. Pablo dice, no es la historia de la humanidad, esa exigencia hacia la perfección. Pienso que eso está cambiando y es maravilloso, es verdaderamente humano. Así es. No sé si es de la humanidad o de la cultura,
que le ha hecho creer a la humanidad que hay que ir a la perfección. En realidad, el proceso de individuación de Jung no es ser mejor, es ser íntegro, Claro. con lo blanco, lo negro, lo lindo, lo feo, lo agresivo y lo dulce. Yo siempre digo que soy violenta. Yo soy una yo persona también. violenta. La tengo a raya, la violencia. Pero Ay, a mí a veces yo me sé que me sale. sale. Me salen en algunos. Seguramente. Sí, ¿Querés se leerlos viene. un poco? Bueno, vamos a un corte y después... Sí, vamos a un corte. Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Solo por hoy no tendré miedo, no sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida. Esta es otra cosa importante, ¿no? Porque para tener una experiencia espiritual o hay que estar desesperado o hay que creerse que uno es posible de recibir la gracia de Dios. Las dos cosas, ¿no? Y cuando estás desesperado te auxilian. Y si no, poder conectarte y saber que todos estamos habilitados a vivir una experiencia cumbre. Sí. Seguimos. La estima del sí mismo y la búsqueda de su misión. Mi obra, A cada uno su misión, distingue misión y trabajo o empleo. La misión tiene una dimensión mayor que un simple trabajo. En un empleo, el ego busca responder a las necesidades de la vida y hacerse un lugar en la sociedad. Sin embargo, el sí mismo empuja a adoptar la propia misión personal. Inspira el sueño de su alma, que se define por una pasión profunda para una actividad específica practicada para el bien de la comunidad. Para ahí. Por eso, en Matrix, quien lo impulsa es Morfeo, que es el sueño. Claro. Algunas personas se encuentran ante una disyuntiva, un trabajo o su propia misión. Optar por la misión, que viene a colmar una aspiración profunda, implica muchas veces renunciar a ciertas ventajas de un buen empleo: notoriedad, prestigio, riqueza, seguridad, confort, satisfacción inmediata. Pero esos sacrificios son fáciles de cumplir si se piensa en el beneficio logrado cuando se tiene la oportunidad de realizarse con un entusiasmo constante en su misión. Por ejemplo, sí. Yo tengo 75 años y podría no trabajar. Por ahí tener algunos pacientes, pero nada más. Yo la mayor parte de mi trabajo es gratuito. Sí. Y igual que vos, Mónica. Y podría no hacerlo, pero lo hago porque siento verdaderamente el mayor, ¿cómo puedo decir? Una alegría del corazón haciendo lo que hacemos. Es gozo, porque es gozo. Claro, es gozo, es lo que dice Emilio Carrillo, dice que uno ha venido acá a desarrollar sus dones y talentos. Claro. Y no hacerlo realmente hace que se hace esclavo. Claro, por eso a uno lo hace con tanto cariño, porque es un don que tiene, que te dio Dios para poder comunicar, por ejemplo. El Bhagavad Gita dice que el que tiene un don y no lo comparte es un ladrón. Sí, ¿no? Y bueno, la parábola de los talentos dice qué hacen con lo que les di. Claro. Sí, así es. Bueno, la situación ideal sería, por supuesto, encontrar una actividad que permitiera realizar a la vez la misión y ganarse la vida. Exactamente. Exactamente. Desde la complejidad del ego hacia la unidad y la armonía del sí mismo. Cuando miles de cosas son percibidas en su unidad, volvemos al origen y nos quedamos donde siempre estuvimos, el maestro Zen. El ego consciente es
importunado a menudo por una multitud de emociones contradictorias. Lo amo y lo odio al mismo tiempo. De deseos incompatibles. Me gusta la aventura, pero me gusta mucho mi confort. De actitudes opuestas. Deseo ser compasivo para con los extraños, pero desconfío de ellos, que está buenísimo esto. De objetivos que mis comportamientos contradicen. Quiero adelgazar y dejar de fumar, mientras sigo comiendo y fumando cada vez más. Yo con respecto a la comida, acá estoy, etcétera. El ego es incapaz de resolver estas contradicciones aparentes y estas tiranteses. Debe recurrir a la ayuda de una instancia superior, la del sí mismo, que resolverá los conflictos. Esto es entregarse al Espíritu Santo, o al poder superior, exactamente, a todo eso a lo que Espíritu recurrimos. Santo, como dice el curso de milagros, y al poder superior, como se dice en los grupos. Pero o al universo. O al universo, claro, o a la conciencia. Claro. No tiene por qué tener un nombre, claro, pueden poner el que quiera. No se trata de una ideología, se trata de pero ver sabiendo que los distintos mensajes aluden a lo mismo. Claro, que siempre tiene que haber alguien superior a uno para ayudarlo en estos y lo más importante, decisiones. Dentro de uno. Dentro de uno. Cuando uno se da cuenta que está dentro, que no hay que buscarlo afuera. La visión del sí mismo y su poder unificador lograrán hacer de las fragmentaciones del ego elementos complementarios. Entre los complejos que destruyen la unidad del ego, el sí mismo encontrará un símbolo conciliador. Es la función de la reconciliatio oppositorum, la conciliación de los opuestos. Función maestra del sí mismo en el proceso de individuación o en el llegar a ser plenamente sí mismo. Volveremos posteriormente al ego fragmentado y describiremos la técnica apuntando a la armonía de las partes opuestas. Yo me acuerdo de ese sueño que tuve en el año 93, cuando yo estaba todavía muy inmersa en lo experimentado. El sueño me mostraba a mí dando un taller con un pizarrón donde tenía los defectos en una lista y las virtudes en otras. Y yo le tenía que preguntar a los participantes que encontraran el defecto de la virtud y la virtud del defecto. Eso me vino como un sueño, porque el trabajo de los opuestos es lo primero. Claro. Me acuerdo que estuve en un programa de radio con Vicente, el político, ¿se acuerdan? Sí. Vicente, sí. Néstor Vicente. Néstor Vicente. Y le regalé mi libro, el primero, el sabor del mañejo, y le puse como dedicatoria: espero que podamos reconciliar los opuestos. Fíjense lo que nos pasa como país. Y ahora le decimos la grieta. Le llamamos la grieta, pero esto es el ego. Existe desde que el mundo es mundo. Seguro. Y reconciliar los opuestos es compasión por la mirada del otro y asumir que lo que me indigna, me subleva y me destruye está en mí y lo veo reflejado en el otro. Esto es duro. La mayoría de las veces los comunistas no quieren saber que tienen un neoliberal en su corazón, y los neoliberales no quieren saber que hay un comunista que les toca la puerta. Esto ocurre dentro de cada uno de nosotros, porque a quién no le gusta vivir bien y quién no tiene sentimientos compasivos con los que viven mal. Todos los tenemos. Ahora, si nos polarizamos, chao, ocurre lo que vemos. Bueno, le pasé a Marisa. Gustavo dice: confiar significa guiarse por el ser superior. Sí, Gustavo, y es maravilloso. Bueno, Estima del sí y la eliminación del miedo, dice el subtítulo. No hay que tener miedo ni de la pobreza, ni del exilio, ni de la cárcel, ni de la muerte. Pero hay que tener miedo del miedo. Epicteto. Qué bueno, Epicteto es genial. Sí.
Llegar a ser espiritual es eliminar progresivamente sus miedos, decía un sabio a sus discípulos. El ego vive continuamente en el miedo. Miedo de carecer de lo esencial, miedo de no ser aceptado, ni apreciado, ni admirado, ni amado. Y su mayor espanto es morir. Por otro lado, el sí mismo vive fuera del tiempo. Está en contacto con realidades inmutables, como la inteligencia creadora del universo. Goza de una visión más allá de la muerte. De hecho, atraviesa sin protestar las adversidades de la vida e incluso la certidumbre de la muerte. Qué bueno. Mientras que el pensamiento de la muerte provoca el pánico del ego, el sí mismo se muestra tranquilizador, pues sabe morir y se prepara para otra vida. Perfecto. Esto es interesante porque esa otra vida no es el cielo que nos premian por ser buenos, ni el infierno que nos castigan por ser malos. La otra vida no tenemos idea cómo es, pero sabemos que está en medio del amor y la sabiduría infinita. Claro. Es la conclusión que María von Franz ha sacado de sus estudios sobre los sueños de personas en fase terminal. Sus sueños, que provenían de su sí mismo, contenían símbolos de renacimiento. Su inconsciente les señalaba así que existía un más allá. Así como la gente que ha visto el túnel y después ha tenido que volver. Claro. El otro día vi una película lindísima, un poco naif si quieren, pero me encantó, que se llama El cielo existe, que es la historia real de un pastor protestante que era un excelente predicador y que su hijito de 4 años tiene una enfermedad, entra en terapia intensiva y está a punto de morir. Y no me perdí porque leí el mensaje. Y entonces cuando sale, por suerte que se recupera muy bien del trance, le dice al papá: en el otro lado es todo más lindo que acá. Dice: ¿cómo? ¿Qué otro lado? Yo estuve en el cielo. Dice: ¿cómo, te moriste en la operación? No me morí, pero me fui al cielo. Me levanté de la camilla y los vi a ustedes, a mamá llamando a los amigos para que recen por mí, y a vos enojado en la capilla con Dios. Yo vi que hacían eso y yo la estaba pasando muy bien. Y se me encontré con Jesús, que tenía un caballo precioso. ¿Y cómo era el caballo? Tenía todos los colores el caballo, y son mucho más fuertes que los colores de acá. Y dice: ¿y Jesús es este? Y le muestra una estampita. No, nada que ver. Dice: tenía ojos entre azules y verdes. La ropa que tiene ahí sí puede ser, pero no, él no era ese. El padre se pone a investigar. Bueno, no quiero contar la película porque vale la pena. Está en Netflix, así que vale la pena que la vean, porque es esperanzador. Como un pastor dudaba profundamente de lo que su hijo le contaba, y la mujer pensaba que prestándole atención al hijo iban a perder todo. Bueno, termina de otra forma. A ver, qué buenas conclusiones. ¿Quién es? María von Franz es una psicoanalista junguiana que ha hecho trabajos excelentes con los cuentos de hadas, muchas cosas. María von Franz. Y Mariana dice: el libro es la autoestima y cuidado del alma, de Jean Monbourquet, editorial Bonum. Bueno, queda un parrafito final antes del corte. Dice: la estima del sí mismo y la adquisición de una mayor autonomía. Cuanto menos sometido está el ego del individuo a la mirada de los demás, a su aprobación, a su admiración,
tanto más autónomo llega a ser y tanto más confía en la sabiduría del sí mismo. Se libera paulatinamente de las imposiciones de su estatus social y financiero, de la opinión de su entorno y de su cultura. Liberado de las imposiciones del medio y de los requerimientos de la moda y la publicidad, se deja guiar por las intuiciones y las orientaciones del sí mismo. Bueno, de esto se trata nuestro trabajo en los grupos. Así que verdaderamente este libro es precioso porque explica muy bien. Bueno, nos vamos a un corte y después los pedidos de ayuda. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde theondemand.com.ar. Después el último. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior. Me viene muy bien leer esto, porque yo estoy haciendo un cambio en mi vida que necesito trabajar incansablemente. Bueno, Gustavo dice, el ego nos aprisiona y el yo superior nos libera. Esa es mi conclusión de la lectura que están haciendo. Gracias. Es una excelente conclusión. Es así. Bueno, vamos entonces a los pedidos de ayuda. Hola a todo el equipo, mi nombre es Mariana. Soy de Argentina, aunque ahora vivo en San Francisco, California, Estados Unidos. Hace ya casi un año que los vengo escuchando, gracias a una amiga que va a sus grupos. Por ella y por ustedes, decidí ir a un grupo de CODA hace ya 9 meses. Gracias a Dios hay varios grupos en la zona donde vivo y con muchos horarios. Yo voy a uno los domingos a la tarde. Ocurrió el último domingo que una persona que conozco del trabajo fue también. Yo trabajo en un lugar donde se dictan clases, no hay horario fijo y vamos a las escuelas a enseñar castellano como segunda lengua. Estuve trabajando con esta persona por 2 semanas. Más allá de la situación de conocer a alguien o no, cosa que voy a hablar con las secretarias de mi grupo, que ella estuviera ahí me despertó algo del pasado. Los últimos minutos de la reunión realmente tuve que evitar huir. Sentí que mi secreto se había descubierto, que no podía estar más ahí, que ella era nueva y tenía más derechos. No sentí vergüenza, simplemente que lo tenía que dejar porque alguien había descubierto mi secreto y ya no tenía más derechos. Ya pasé por una situación similar en el pasado, en la cual no me sentía con derecho a algo que sí tenía. Estoy trabajando el 4º paso y ya voy a llegar a esas situaciones donde no me sentía con derecho, aunque sí lo tenía. Mi pregunta es, ¿de dónde viene este sentimiento? ¿Qué mensajes tengo que sacar a la conciencia? ¿Es una característica de los codependientes? Este pedido de ayuda es más, tirarme una cuerda, más que una situación concreta, pero espero que la puedan leer al aire. Doy mi permiso y me recomienden bibliografía si es que la hay. Muchas gracias por el enorme servicio que dan y los lugares a donde llegan. Saludos a todos. Bueno. Nosotros tenemos como característica dentro del grupo que si una persona que está asistiendo puede frenar mi libertad, tengo que pedirle que se cambie de grupo. Claro, especialmente si cuando llega hay alguien conocido. O sea, el que está en el grupo tiene derecho a elegir quedarse. O sea, fíjate que vos planteás que parece que ella tiene más derechos que vos, cuando vos sos la que viene asistiendo al grupo. Ella puede ir a otro grupo. Si no se lo dicen los secretarios, sería bueno que se lo pudieras decir vos. Trata de cambiar de grupo porque en yo ya estoy afincada y nos estamos limitando una a otra
por el hecho de compartir la tarea en otra parte. ¿No? Sí, y lo otro después que ella pregunta, este sentimiento de no sentirse con derecho. En realidad sí, y no tomar su lugar, ¿no? Que eso le pasa. Pero también hay que pensar que cuando uno cede el lugar tan fácilmente, también es un lugar de comodidad. Elección, claro. Es una elección y es un lugar de comodidad, es una resistencia. Sí, digamos. nosotros decimos que no elegir es elegir también. Claro. Entonces hay que pensar, Mariana, qué pasa cuando vos le dejás el lugar al otro. Te tenés que ir de algo importante para vos y debe estar esta dualidad de que quiero estar pero no quiero estar. Entonces te gana el no quiero estar. Una forma de evadir, ¿no? Exactamente. No directamente. Sí, Claro. ella dice claramente que tuvo que reprimir el deseo de huir. Claro. Eso es íntimo, eso no lo provoca otra persona, eso surge de las contradicciones internas. Entonces, como dice Mónica, afirmarse en la elección y defenderla es una cosa a aprender en los codependientes. Así que seguí yendo al grupo y trata de entender. Sí, yo sé que CODA tiene madrinas, o sea, o padrinos. Sí, bueno. Sí, por ahí si tenés un padrino o una madrina es algo para consultar también. Seguro. Con ella, ¿no? O con él. Hay un libro muy interesante que se llama De la codependencia a la libertad, de Krishnananda. Realmente en ese libro muestra todos estos mecanismos infantiles que nos llevan a no ocupar los lugares que nos corresponden. Suerte, Mariana, gracias por tus palabras, por haber escrito. Bueno, ¿leo? Sí. Estimado grupo, mi nombre es María, hace 4 años que estoy casada con una bebita de 1 año y medio. Mi marido está cada vez más frío y casi no tenemos sexo. Ya él no tiene iniciativa de ningún tipo. Esta situación me angustia y lo calmo con comida, ya engordé 6 kilos y no puedo parar. Si me arreglo ya ni me mira y siempre me critica. Voy a retomar el grupo, mi pedido de ayuda es por si algún integrante atravesó esta crisis, muchas gracias por su ayuda. Esta es una crisis perpetua en la codependencia. Lo más fácil es estar en una relación o de maltrato o de indiferencia o de abuso. El no atenderte está espejando, mejor dicho, no sé si vos querías decirle algo, espejando tu no atención de vos misma. Fíjate que decís que lo solucionás comiendo, que engordaste 6 kilos. O sea, lo solucionás sometiéndote al maltrato y haciendo con vos lo mismo que él hace. En realidad, en todo caso, si él no tiene respuesta amorosa, tendrás que ver si vale la pena seguir al lado de ese señor. Pero para eso es interesante estar en buen estado con uno mismo. Volvé al grupo, creo que te va a hacer muy bien. Sí, yo no iba a decirle más o menos lo mismo, así que... Marilu, no sé si... Leo esto, María Luz dice, el autoconocimiento y conectar con mi esencia ha sido fundamental para superar la ansiedad. Sí. No sé si aplica al caso, pero me pareció en el mensaje que decía, él no tiene iniciativa. Y a veces también ayuda esto de salir del rol asignado, porque no siempre la iniciativa tiene que ser masculina en una pareja estable y con un Yo iba a preguntarle lo mismo, sí. A lo mejor es un puntapié como para empezar una nueva etapa. Pero me da tiempo. Yo estuve en una escuela iniciática por correo, funcionaba en Estados Unidos. Ellos tenían un ejercicio para hacer una vez al mes, que era una fiesta donde cada uno iba vestido con el personaje interno que no podía usar. Y en esa fiesta tenía que ir vestido, comportarse y actuar como actuaría ese aspecto interno mío. Bueno, es fantástico. Como yo no pude ir porque las fiestas eran allá, lo que hacía era usar ese método para ir a un negocio a comprar.
Y entonces, en un lugar que no me conocieran. Y entonces usaba un personaje, iba en tímida, yo no aparento serlo, pero iba en tímida y decía, perdón, lo molesto por algo. Y mi postura corporal era fantástico para darme cuenta que todo está en mí. Uh-huh. Bueno, podés hacer algún ejercicio, por ejemplo, ponerte sexy y salir con amigas, a ver qué dice. Claro. Suerte. Bueno, suerte, y te esperamos en el grupo. Sí, te esperamos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima y agradecemos a la gente del chat, Gustavo del Calafate, Pablo, María Luz, Alex, Mariana, Carola, Mariel de Chile. Gracias, Sergio, gracias a todos nosotros también porque estamos seguir aquí. Estando aquí. Y nos despedimos con la oración de la serenidad hasta el próximo miércoles. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Suerte y buena semana. Hermosas Carola Mariel de Chile. Fue tu contacto que reparó mi triste corazón.